De vez en cuando hay que tomar medidas y no nos van a doler prendas. Vamos a coger un metro y vamos a tomarlas. Porque es que conviene tomarlas de vez en cuando. Pero ojo, para bien. Porque lo que nunca tiene que ocurrir, a pesar de tomar esas medidas, es que deje de estar lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual ya sabéis, estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de permiso, no necesitáis de ningún tipo de entrada. Las puertas están abiertas de par en par, a pesar de que vayamos a tomar el metro y a tomar esas medidas. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar, efectivamente, tomando las medidas necesarias, se nos ha ocurrido tomar un metro. No para transportarnos a ningún lado, si acaso a tiempos remotos, pero no nos vamos a tener que meter a ningún sótano ni dirigirnos a ninguna estación de metro, sino que ese metro se refiere a una de las más grandes productoras de cine que jamás han existido en la historia del arte y del séptimo arte. Porque anda que no habremos escuchado a veces eso de una película Metro Goldwyn Mayer, una película de esa productora, y la del león rugiente al comienzo de la misma, la Metro Goldwyn Mayer de toda la vida. Pues nos hemos querido preguntar en estos tiempos que corren, ¿qué ha sido de la Metro Goldwyn Mayer? ¿Qué ha sido de la mayor productora de cine de la historia? O por lo menos en su tiempo lo era. Y nadie, absolutamente nadie, se lo discutía. Han pasado los años, han pasado los siglos. Y nos tenemos que preguntar, desgraciadamente lo tenemos que hacer, ¿qué ha sido? ¿Qué fue de la Metro Goldwyn Mayer? Porque es que casi suena a eso. Ah, sí, la Metro Goldwyn Mayer. Sigue haciendo películas la Metro. En estos tiempos de plataformas digitales, ¿tiene cabida una reliquia del pasado? Y es que se suele preguntar a las generaciones actuales por tal o por cual cuestión del pasado. Y a veces les suenan a chino. Yo creo que habría que preguntar en general. ¿Usted sabe qué es la Metro Goldwyn Mayer? Así, de sopetón. A ver qué respuesta recibiríamos. En su día era como preguntar qué es el Real Madrid o qué es el Fútbol Club Barcelona. Hoy en día me gustaría saber responder a esa pregunta. ¿En qué división de fútbol juega la Metro Goldwyn Mayer? Una productora de cine mucho más que eso. La mayor por antonomasia del séptimo arte. Aquel lema famosísimo, que se hizo hasta lugar común. Más estrellas que en el cielo. La Metro Goldwyn Mayer aglutinaba a las más rutilantes estrellas del mundo del cine. Sobre todo los intérpretes, los actores. Las auténticas estrellas de Hollywood eran ellos. Los directores estaban a su servicio. Y no solo los directores. Toda la troupe de la Metro Goldwyn Mayer estaba a su merced. Nombres que en los títulos de crédito iniciales acabaron por ser más que familiares. El responsable del vestuario, el responsable de los decorados, de la dirección artística, de la música o incluso del departamento de sonido. Nombres que se han convertido ya en parte de la familia. ¿Qué tiempos aquellos? Volverán. ¿Qué fue de la Metro Goldwyn Mayer? Pues las últimas noticias es que estaba en negociaciones para que un gigante de las nuevas tecnologías, quizá el más gigante de todos, se hiciera con ella, se hiciera con la Metro Goldwyn Mayer,
que ha tenido una vida de lo más azarosa después de perder su estatus de estrella. Y para comprender lo que fue, lo que ha sido y lo que esperemos que sea en el futuro la Metro-Goldwyn-Mayer, tenemos que hacer un poquito de historia. Tenemos que remontarnos a sus orígenes, de dónde provino todo. Así nos explicaremos la grandeza a la cual llegó esta Mayer. Esta Mayer en todos los sentidos, porque fue la mayor, la más grande empresa de cine de la historia. Por lo menos ya digo, en su momento. Pues para explicarnos todo esto, tenemos que remontarnos a los años 10 del siglo pasado, hace ya más de 100 años. En 1915, Richard Rowlands fundó la productora Metro Pictures Corporation. Quedaos con el nombre de Metro. Era una productora de cine en aquellos, tenemos que recordar, aquellos primeros años del cine. Todavía no se había desarrollado como industria. En 1916 se fundó también la empresa Goldwyn Pictures Corporation. Lo hizo Samuel Goldwyn. Nos quedamos con el nombre de Goldwyn. Y en 1918 Louis B. Mayer constituyó la empresa de cine Louis B. Mayer Pictures. Nos quedamos evidentemente con el nombre, o en este caso el apellido, de Mayer. Pues bien, en estas tres empresas encontramos el germen de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero claro, me diréis, ¿quién fue el aglutinador de las tres empresas? ¿Quién fue el encargado de que las tres empresas se convirtieran en una? Bueno, pues tiene nombre y tiene apellidos. Un tal Marcus Loeb. Hoy en día quizás sea el productor de cine más desconocido de la historia, más desconocido de entre los grandes, porque fue el encargado de crear la mítica Metro-Goldwyn-Mayer. Y fue en el año 1924, fusionando en una sola la Metro Pictures Corporation, la Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Pictures. Nace así en ese año 1924, fijaos que ya había tenido recorrido el cine, ya había grandes nombres como el de Griffith, el de Keaton o el de Charles Chaplin pululando por aquel año. Se creó oficialmente la Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Quién era el equipo directivo, los mandamases de entre los mandamases de la Metro? Pues eran Marcus Loeb, Louis B. Mayer e Irving Thalberg, nombre que ya ha aparecido en algún programa de nuestro Lloviendo Cine. Y hablamos de vida azarosa de la Metro-Goldwyn-Mayer en los últimos años. Bueno, pues ya en aquel tiempo hubo lucha de poder en la Metro, porque William Fox, el fundador de la Fox, de la posteriormente famosa 20th Century Fox, intentó hacerse con el control de la misma, con el control de la Metro-Goldwyn-Mayer. Intentó hacerse con la parte de uno de esos directivos, de Marcus Loeb, y todo estuvo a puntito de hacerse realidad. Pero ¿qué ocurrió? Que uno de esos socios, Louis B. Mayer, se encontraba al margen del acuerdo, no habían contado con él, y lo vetó. Tal fue su influencia que las autoridades en cuestión no permitieron la operación. Y así las cosas se quedaron como estaban. La Metro-Goldwyn-Mayer continuó siendo eso, la Metro-Goldwyn-Mayer. Carrera de la Metro que ya había sido lanzada. Fue su época dorada. ¿Escuchas? Lloviendo Cine.
época dorada que evidentemente, si la Metro-Goldwyn-Mayer nació en el año 1924, esa época dorada ya tuvo grandes obras maestras en el cine mudo. En ese mismo año 1924, pues Erich von Stroheim rueda para la Metro-Goldwyn-Mayer Avaricia. Pero ¿cuál fue la primera película producida por la Metro-Goldwyn-Mayer? Técnicamente, la primera película totalmente al cargo al 100% de la Metro-Goldwyn-Mayer fue El que recibe el bofetón, del sueco Victor Sjöström, en el año también 1924. No contamos evidentemente las películas producidas por la Metro Pictures Corporation, la Goldwyn Pictures o la Louis B. Mayer Pictures. Antes hubo películas distribuidas por la Metro Goldwyn-Mayer. Pero ya decimos, la primera, la FETEN, es El que recibe el bofetón. A partir de ahí, Buster Keaton se producía sus películas, pero las distribuía la Metro. Hasta William Randolph Hearst, sí, el magnate germen de Ciudadano Kane, del personaje ficticio del señor Charles Foster Kane, se valió de la Metro para distribuir sus películas. Y ya en ese cine mudo se fueron acumulando las estrellas, la que con el tiempo se convirtió en la marca registrada del estudio. Otros se basarían más en el género, como la Warner, el cine negro, o como la Universal, el cine de terror. La Metro lo basaba todo en su estrella o en sus dos estrellas. Lo más llamativo después del león rugiente era lo aparatoso del nombre de sus actores. Probablemente la primera gran estrella de la Metro y una de las más grandes del séptimo arte fue Greta Garbo. Míticos son sus papeles junto a John Gilbert, El demonio y la carne, del año 26, Ana Karenina, del 27 o La mujer ligera, del año 28. Y ya en el sonoro, el más mítico de todos, La reina Cristina de Suecia, del año 1933. Esto en cuanto a sus colaboraciones con John Gilbert, en solitario o en compañía de otros. El matrimonio de Greta Garbo con la Metro incluyó títulos como Gran Hotel, Mata Hari, Ana Karenina, versión sonora, o Ninochka. Ella fue la primera gran estrella en el cielo de la Metro. A partir de ahí, la lista de actores y de actrices que estaban en nómina es de AUPA. Y ya decimos, de técnicos, de todo aquello que no se ve delante de las cámaras, de todos aquellos que hacían posible que sus estrellas brillasen como ninguna otra. Esos primeros, a veces casi primerísimos planos de las estrellas. Bueno, pues tened en cuenta lo bien iluminado que estaba el plano, lo bien maquillada que estaba esa actriz, o el pedazo de colirio que le ponían al actor para que unas lágrimas cayeran por sus mejillas. También andaban por ahí una tal Joan Crawford, un tal Johnny Weissmuller. Estamos hablando de estrellas y Johnny Weissmuller fue una de las más grandes estrellas del papel de Tarzán de la Metro Goldwyn-Mayer en toda su historia. Y si de astros hablamos, no podemos dejar de hablar de Jean Harlow, otra que tal, o de Judy Garland, o de Mickey Rooney, o de Cary Grant, o de Katharine Hepburn, o de James Stewart. Historias de Filadelfia del año 1940, a las órdenes de Josh Cukor. Y David Olsenick produjo Lo que el viento se llevó, pero la distribución fue de ella, de la Metro Goldwyn-Mayer. Y los hermanos Marx firmaron contrato con la Metro, rodaron sus mejores películas con la Metro. Una noche en la ópera, un día en las carreras, o una tarde en el circo. Volverá al programa de hoy de Lloviendo Cine uno de estos hermanos Marx, con quien hizo Friesland la primera película americana en Hollywood, con la Metro. Furia, gran película por cierto, con otra gran estrella de la Metro, Spencer Tracy. Más estrellas de la Metro, William Powell y Myrna Loy. Esther Williams, Escuela de Sirenas, La Sirena de América, otra auténtica estrella de la Metro. Y nos tenemos que dar cuenta de una cosa: ser estrella